Hay expresiones muy dominicanas y todos los días confesamos que a pesar de la edad nos enteramos cada día de nuevas expresiones. Ahora hay una que no conocíamos y que me suena rara, y es: tú que sabes de mondongo, desenrédame esta tripa. No sabíamos de eso. Sin embargo, los dominicanos no tenemos una ventaja sobre el mundo entero, que ya no nos morimos de espanto. Porque situaciones que en otros países están ocasionando muchos problemas y muchas interrogantes, aquí son del diario vivir. Por ejemplo, el autoritarismo del presidente de los Estados Unidos, el que haya querido hacer lo que aquí se hizo hace 30 o 40 años, que es, se llamaban a los productores de azúcar y se les pedía: ¿cuántos braceros usted quiere? Romana quería 5,000, el SEA 10,000, Vicini 3,000, y el gobierno traía esos trabajadores y al terminar se repatriaban. Se quedaban algunos, pero eso se mantuvo durante muchos años. Ahora no, ahora hemos echado para atrás. Y Donald Trump eso no lo puede hacer, no sé por qué. Lo quiere hacer, pero lo acusan de autoritarismo. También tenemos el que en medio de una guerra real, casi civil, en la que hay miles de muertos, el canciller de Rusia está aquí de visita. Tenemos también un dominicano que es analista de temas internacionales, que le tocó estar en el aeropuerto de Barajas, de Madrid, cuando el apagón en Europa. Entonces, lo que decidimos fue alterar totalmente la agenda de hoy y pedirle a nuestro querido amigo Fernando Núñez, que fue asesor del Ministerio de Turismo en el gobierno de Balaguer durante el ministerio de Fran Jorge Elías, el ingeniero Miguel Ángel Pimentel, que fue cónsul 10 años de la República Dominicana en Rusia, y a nuestro asesor en Relaciones Internacionales, que es Iván Gatón, que estaba en el apagón. Nosotros quisiéramos pedirle primero, ante todo, a Fernando, que nos presente a Miguel Ángel, porque Miguel Ángel hoy nos puede hablar, ya que el canciller de Rusia está aquí, todavía no se ha ido. Doctor. Se va ahorita. Él fue cónsul dominicano. Cónsul de Rusia en República Dominicana. Exactamente. Fue cónsul de aquí. Rusia en República Dominicana. Porque yo creí que la cónsul era una señora amiga nuestra, que era esposa de un amigo. Virginia de Simón. Fue quien lo sustituyó a él. él. Sí, pero Fernando, pídele a Miguel Ángel que nos ve cómo él ve esa visita tan extraña, ¿verdad? Sí. Tú que formaste parte de la época inicial en cuanto al fomento de las relaciones y del turismo de la República Dominicana, y que tuvimos la oportunidad de compartir, siendo yo asesor del Ministerio de Turismo, allá por los años 1995, 94, 96. Es bueno que tú hagas un ligero análisis sobre la importancia que tiene la visita del canciller ruso de la República Dominicana, precisamente en estos momentos, tal como lo señaló el doctor Jacín, donde la figura del canciller ruso es determinante ahora mismo para Rusia. Trasladarse a la República Dominicana implica una serie de elementos y factores que hay que definir. No solamente entiendo yo que es una visita para darle apertura a una embajada, no solamente, de eso se trata,
de algunos otros objetivos que sería bueno como que pudiéramos determinarlo. Sí, realmente quisiera... Incluya, ingeniero, que si durante su gestión nosotros creo que teníamos una embajada rusa de la que hoy se va a inaugurar concurrente, decía que había un embajador en el área, ¿es así? Sí, había, mire, en esos años, estamos hablando de los años de 93, que entro yo al consulado, pero quiero aclarar que la decisión de establecer relaciones rusas-dominicanas fue una iniciativa de Joaquín Balaguer. Y eso es una cosa que la gente no lo sabe. Balaguer escribe a Rusia interesado en establecer las relaciones, y de ahí ya, acuérdense que ya Rusia tenía embajada muy fuerte en Cuba y tenía embajada en Venezuela. Resulta que contesta el gobierno ruso aceptando esa iniciativa de Balaguer y de establecer relaciones. Lógicamente, el trámite de iniciar las relaciones se hizo a través de la embajada en Venezuela, como era lógico. De ahí que me toca a mí por accidente ser designado como cónsul honorario aquí, porque todas las relaciones estaban prácticamente, no existían unas relaciones formales diplomáticas. Ya con el establecimiento del consulado honorario es que se inicia una intervención directa de ambas naciones para trabajar por el tema de las relaciones, que se extiende tremendamente, y donde Balaguer, tengo que reconocerle a Balaguer esa iniciativa, pero también Yeltsin, que estaba presidiendo Rusia en ese momento, contestó positivamente a la iniciativa de Balaguer. Bien. Hay un tema que yo quisiera la respuesta de los tres. Mire, la razón verdadera de la invitación que le hemos hecho a ustedes, a Iván, al ingeniero Pimentel y a Fernandito, se trata de algo que ustedes conocen bien. Todo el mundo sabe, los que están enterados de política internacional, que lo que decretó la salida del PLD, el sector Danilo Medina, del poder, fue la visita que se hizo a China. Eso no tenga la menor duda, por lo menos lo que yo creo. Yo quiero preguntarle a los tres, ¿cómo esa ambivalencia que hubo con el gobierno de Biden y del gobierno de Donald Trump con respecto al conflicto Europa, OTAN, Ucrania, Rusia, Biden, Trump, Putin, si esa visita sería en este momento bien vista por Estados Unidos, que a lo mejor no le sabe a nada, o si puede tener un efecto? Iván. Estados Unidos, y lo decía el presidente Trump ayer, de que Putin le respeta, de que el interés de Estados Unidos es terminar una guerra que comenzó una persona a la cual el presidente Trump se refiere a él despectivamente. Entonces, lo que existe es un marco en el cual la actual administración no ve con malos ojos cualquier tipo de acercamiento con la Federación Rusa. No lo ve. De hecho, como tú dices, Iván, a mí en lo personal me sorprendía el escenario que había en esos años cuando se inician las relaciones. Había un acercamiento que lo promueve Yeltsin, me imagino yo, porque nosotros asistíamos, teníamos instrucciones de acercarnos a Estados Unidos y conversar. Yo me tuve que acercar mucho al embajador americano, me tuve que acercar mucho a los cónsules americanos. En todas las sesiones yo me iba para allá a mantener esas relaciones. Y cuando venía el embajador de Venezuela aquí,
pues era una visita obligada a la embajada americana y al presidente, que debo decirles que el tratamiento que le dio Balaguer a esas relaciones con Rusia fue extraordinario. Las reuniones duraban 2 horas con Balaguer. Bien. Usted decía algo, don Julito, que es bueno que los amigos televidentes conozcan. Cuando se habla de Joaquín Balaguer, más allá de los prejuicios que pueda tenerse, la historia se encarga de hacer las evaluaciones. Balaguer también es el que inicia las relaciones con China, porque Balaguer fue canciller, Balaguer fue diplomático, claro, y conocía el contexto internacional. ¿Lo hace cuándo? Cuando cae el muro de Berlín. Bien. Hay un Fernando, aspecto. quiero decirte, preguntarte algo. Se sabe bien que en un momento dado teníamos más que una cantidad grande de turistas rusos, algunos inversionistas en algunas zonas del este. Realmente esa visita para ti con el canciller ruso aquí, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene? Que alguien me dijo, mira, lo importante sería que Fernando Núñez y Miguel Ángel Pimentel estuvieran participando estando el canciller aquí. ¿Por qué? Sí, hay un asunto. Yo entiendo que eso va a traer como consecuencia reacciones y resultados muy positivos. Y esos resultados van a responder a la época, al momento. Hay una apertura a nivel mundial de lo que es las relaciones. Si comparamos esta situación de ahora con la que vivió Joaquín Balaguer para dar inicio a esas relaciones, no sé si usted sabía que el embajador de Rusia en Venezuela escribe a Joaquín Balaguer la aceptación del presidente de Rusia, Boris Yeltsin, para establecer relaciones. Miguel Ángel, que vivió ese momento, sería bueno que narrara qué pasó en el Palacio Nacional con la comunicación que le envió el embajador ruso en Venezuela, que era el embajador concurrente en la República Dominicana. ¿Qué pasó con esa comunicación? Bueno, mira, realmente ahí se presentó un problema, porque como es natural, cualquier presidente en ese escenario que había en esa época, estaba muy controlado por un acercamiento tremendo con los militares dominicanos. La carta de contesta de Rusia a Balaguer aceptando su iniciativa no la recibió Balaguer. Esa carta, ahí entró, ese fue mi rol, ayudar a descubrir qué pasaba, que Balaguer no contestaba. Habían pasado unas 3 semanas después que Rusia contesta. Y yo estaba haciendo consultorías en Venezuela. Yo viajaba a Venezuela muy frecuentemente porque tenía contacto con una consultora norteamericana que me llevaba proyectos a Venezuela. Es ahí cuando aparece el problema. Y resulta que Elizarov, era el embajador Nikolai Elizarov en Venezuela, pero había hecho una amistad con el presidente de una empresa consultora argentina que se llamaba Conarsud, y que participamos en la rehabilitación de los ingenios del SEA. Resulta que él, pasando por Venezuela Disney, se para en la embajada de Venezuela y el embajador le comunica su inquietud de que Balaguer no contesta. 3 semanas después de haber pedido que quería las relaciones. Él, como yo era amigo de ese presidente de la firma argentina, él le dice, mira, pero yo tengo un amigo en República Dominicana, vamos a ver si podemos investigar qué es lo que pasa. Oye, pues resulta que cuando yo hago la investigación, la carta no le había llegado a Balaguer. La carta de Rusia aceptando la relación. En ese momento, yo tenía unas ciertas relaciones en el protocolo del Palacio y le pido que le diga la cosa a Balaguer. Balaguer no sabía que Rusia había contestado. Y entonces cuando se produce, el consultor argentino le dice, bueno, vamos a pedirle a Miguel Ángel que nos ayude en esto. Y ahí se descubre el problema.
Y Balaguer entonces inmediatamente contesta a Rusia. Y ahí comienza el proceso de Lizarov venir al país por primera vez a presentarse como embajador concurrente, estando en Venezuela, pero también ser el embajador en República Dominicana. Esa fue la situación que se presentó. Y es por Mire, eso que te nosotros nombran todos estos problemas no lo deberíamos tratarlo, pero no tenemos el tiempo. De lo que estamos aquí, quizá Michelle no entienda la pregunta y el tema por la edad, pero la pandemia, por ejemplo, afectó al mundo entero. Lo económico, lo político afecta a lo económico. Y yo le pregunto, ¿el presidente de China es capitalista o comunista? Socialista. socialista. El presidente de Rusia, que fue funcionario en el sistema comunista, todavía lo es. Pero yo no lo voy a meter a usted en ese lío. Lo voy a meter en uno más sencillo. Y es el tema de el Partido Comunista Dominicano tenía las mejores relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenían su base en Rusia. Claro. Pero yo me he encontrado con un problema que a lo mejor ustedes me pueden ayudar. Dos altos dirigentes de ese partido lo hemos traído aquí, y uno de ellos entiende que Putin es que tiene la razón, y el otro piensa que Zelensky es un héroe. ¿Por qué esa ambivalencia en dos personas que nacieron con la misma genética hoy tienen dos posiciones tan diferentes? Iván. Yo me sorprendo cuando veo gente que tienen los remanentes de la URSS, que dicho sea de paso, el pasaporte dominicano se le ponía una estampa que decía, con este pasaporte no permite viajar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a sus países aliados, a la China comunista, a Cuba y a la República Democrática Alemana. Putin es un hombre de derecha. Putin ha pulverizado cualquier remanente de la izquierda. Es no contextualizarse. Es un hombre religioso y de derecha. Entonces, mucha gente que se quedó con toda esa influencia de la antigua URSS, entonces han asumido a Putin porque realmente, con la ayuda del mundo occidental, sacó a Rusia del marasmo en el cual se encontraba como un referente de lo que ellos tenían de la antigua URSS. Pero Putin no tiene nada que ver. Y con relación a Zelensky y esas perspectivas que existen, para mí es difícil separar a Ucrania de Rusia, porque Rusia nace de Ucrania. Exactamente. Entonces, son religiosamente lo mismo, étnicamente son lo mismo, y amistades que tengo que residen en Alemania, que son, por ejemplo, de lo que se llamaba anteriormente Kaliningrado, o lo que se llama Kaliningrado, que antes se llamaba Königsberg, están casados con ucranianos. Lo más común es que ucranianos y rusos se casaran entre ellos. Brezhnev era de la zona del Donbass. Lo mismo que Nikita Khrushchev, que tenía influencia de Ucrania. Entonces, para mí esta guerra es una especie hasta de guerra civil, digámoslo así. Sí. Porque es entre hermanos. Sí, pero precisamente a propósito de la situación actual, Iván, con respecto a lo de Putin y la posición ucraniana, oye, él anuncia que a partir del día 8 habrá una tregua, porque por una celebración en común que tienen ambos, que tienen tanto Rusia como Ucrania, que creo que es el Día de la Victoria. Día de la Victoria. Sí. Un dato importante, Zelensky ahora fue que aprendió a hablar ucraniano. ¿Qué? Sí, porque ese fue uno de los problemas de Zelensky cuando llegó, que él hablaba ruso, entonces ahí hay que ver algunos detalles que no se quieren decir. Por eso cuando Trump dice que esa es la guerra de Biden, no deja de tener razón, porque eso fue asusada
por un grupo donde está una señora que se llama Victoria Nuland. Pero, ¿cuál es el papel de Trump en ese asunto de la tregua y la eventual solución negociada entre las partes? Lo que Trump quiere es que se resuelva. Ya él agarró lo que se necesitaba porque el mundo va a depender de la inteligencia artificial, pero ¿existen los minerales suficientes para la producción de esa inteligencia artificial? No, están en Ucrania. Pues ayer se firmó el acuerdo, pero para yo poder extraer minerales yo necesito que haya paz. Entonces, la perspectiva de Trump no es la de un estadista, un político avesado, es la de un hombre de negocios. Bien, ingeniero Pimentel, realmente nosotros estamos confundidos con relación a la visita. El canciller ruso estaba en Brasil, y de Brasil vuela a la República Dominicana, con una agenda que no está muy clara, ¿verdad? Pero, porque dice que iba a entrar a una embajada, pero la embajada no está lista. Es lo que entiendo, lo que he dicho. Y el presidente les pone su problema con Haití y dice que cómo Rusia puede ayudarle. Cuando el canciller va a hablar, dice, menciona el tema de Haití. ¿Cómo se puede ver estas dos cosas, tanto con la influencia que tiene Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Sí, mira, realmente tenemos que entender que esta visita del canciller ruso plantea ya un escenario que ¿cuántos presidentes de Estados Unidos visitaron Latinoamérica? Muy pocos. Y resulta que Rusia manda a su canciller a este país. Ese es un punto que no podemos dejar de entender. La importancia que Rusia, su flexibilidad, un país pequeño como nosotros. Pues si tú me dijeras que Lavrov va a México, que va a Brasil y que va a Argentina, que son los grandes países de Latinoamérica, oye, me viene aquí. Esto es importantísimo. Rusia le está dando a este país, con esa visita, una importancia que tenemos que captar. Y debo decirte que ese interés de Rusia ya existía en la época en que yo era cónsul. Y nosotros presentamos a Balaguer una propuesta para rehabilitar el Consejo Estatal de Azúcar completo, que Rusia lo había hecho en Nicaragua. Esa propuesta, Balaguer la aprobó inmediatamente. Hoy esa miseria que tenemos en San Pedro de Macorís, yo que viví ese proceso y veo esos operarios de los ingenios en la miseria y deambulando en las calles de San Pedro. Iván quiere decir algo de eso. Sí, creo que hay un elemento a destacar con la visita del canciller Lavrov, que no es un canciller que se va a quedar ahí, que fue canciller de Putin. De hecho, acaba de salir un libro ahora sobre los grandes cancilleres de la historia, de gente que ha influenciado las relaciones internacionales, y ubican a Lavrov junto con Metternich, con Kissinger. Es darnos cuenta de algo. La continuidad institucional de los gobiernos dominicanos de un país que estuvo aislado por mucho tiempo le ha permitido a la República Dominicana ganarse un espacio en la esfera internacional. En medio de tantas informaciones negativas que tenemos, darnos cuenta de que la continuidad institucional en cuanto a una política exterior como la que han venido llevando a cabo por más de 20 años es lo que permite que un gobierno como el ruso nos tome en consideración en ese sentido. Quisiera preguntarle algo. Miren, ahí están llamando, me preguntan trivialidades como por ejemplo la ropa, un canciller ruso vestido formal con traje, con saco, corbata, un canciller dominicano que instauró la chacabana como el traje de un país tropical y un presidente dominicano que ni una ni la otra, es decir, traje pero sin corbata. Esas son cosas interesantes, bonitas, pero hay algo que yo quisiera no dejar de preguntar. A los tres, y a Fernando por el turismo, ¿es importante la apertura de una embajada rusa en República Dominicana? Sí, porque nosotros, país siendo pequeño, tenemos productos que le interesan mucho a Rusia. En América. Sí, que no, y aquí.
Mira, nosotros tenemos un potencial de negocio con Rusia, con el café, porque yo que me he tomado el café que toma el ruso allá, es un café de muy baja calidad, los rusos no Pero saben. con lo consular es suficiente. No afecta un poco el interés, por ejemplo, lo que quiere Estados Unidos con Venezuela. No se me metan aquí en América. Sigan bregando con Asia. Sí, Siga. pero esa separación antigua, tenemos que entender los nuevos tiempos, porque ahora soplan aires. Así como China ha cambiado y se ha convertido en una potencia industrial, Rusia cambió también. Y Rusia tiene mucha industria, mucha tecnología, igual compartida con China. Entonces nosotros tenemos que entender que un interés en lo comercial, mira, el cacao de nosotros, los rusos son locos con el cacao, el café, los bananos, el tema del azúcar, que yo te digo a ti que el interés que despertó Rusia aquí con esa propuesta fue, porque acuérdate que había un ambiente de privatización cuando se abre el consulado, ya los aires de la privatización, porque el Estado dominicano era un Estado rico después de la caída de la dictadura, dueña de los ingenios, dueña de la empresa eléctrica, era dueño de todo Trujillo. Entonces, ese Estado rico tenía todo el potencial de producción en sus manos, y por eso es que Bosch manda a estudiar un grupo dominicano en carreras que no habían en la Universidad Dominicana. Yo fui uno de los beneficiarios porque yo me gradué en México, en el Tecnológico Monterrey, enviado por Bosch. O sea que realmente este país pequeño tiene unas ramificaciones y un interés extraordinario. Eso del turismo ha sido explosivo. Sí, Iván, eso era. ¿es necesaria una embajada, una relación aquí permanente? Pero que también yo lo veo como algo normal. La República Dominicana hace tiempo que tiene una embajada en Moscú, y en el ámbito de las relaciones internacionales existe algo que se llama reciprocidad. Claro. Es un asunto que ya hace tiempo que los rusos deberían haber abierto su embajada, porque ya República Dominicana han pasado 3 embajadores por Rusia. Hans fue el último, ¿verdad? Estuvo Dannenberg, pero estuvo también Castillo, hubo otro embajador previo a Castillo. Es decir, hace varios embajadores. Hace tiempo que República Dominicana tiene una embajada, y en el ámbito de las relaciones internacionales existe la reciprocidad. Además, como decía don Miguel Ángel, estamos en un mundo multilateral donde es imposible que usted pueda sacar de esa ecuación al país de mayor extensión territorial del planeta. Y a final del camino vivimos en la misma casa común que es el planeta Tierra. Creo que representaba un 10, un 15% del turismo. Es importante, ¿eh? Pero hay un asunto que don Miguel Ángel se le pasó mencionar. Don Miguel Ángel, a mí me sorprendió, porque mi familia paterna es de Higüey, que llego un día a Punta Cana y encuentro alfabeto cirílico por todos los lados. El alfabeto cirílico por la gran cantidad de turistas rusos. Es decir, no hay que llegar a Rusia para encontrarlo. Es decir, ya hace tiempo que aquí existía un vínculo en ese sentido. Por otro lado, la gran cantidad de estudiantes dominicanos. Hay una figura aquí en el país, uno de los hombres que nació con el bachillerato aprobado, que es Manuel González Tejeda Manegonte, que es egresado de la Universidad de Patricio Lumumba. Ustedes lo conocen como el Galleguito. Hay un aspecto importante. Déjame recalcar este punto que tú acabas de citar, Iván. Cuando yo tomé el consulado, ya habían aquí 150 dominicanos que habían egresado a universidades de Rusia. Sí. Fue un programa extraordinario, ese programa de becas. Y traían las rusas para acá, se casaron allá con rusas. Yo cuando comienzo a hacer un inventario de los rusos que habían en el país en ese momento, estamos hablando del año 93. Óyeme, yo tenía que aprender ruso, yo no sabía ruso. Entonces, ¿qué hago yo? Investigo, y tenía una PhD en hidráulica, esposa de un muchacho que vivía en Villamella, de clase media baja.
había ido con el programa de becas rusas, se casa con una PhD en hidráulica. O sea, ese contacto que menciona Iván, a través de las becas que fueron, porque inclusive a mí me ofrecieron, yo en la universidad, comencé a estudiar en la UAS, yo tenía opciones de haberme ido, porque la forma era mandarlo como si iban a Italia. Fernando, ¿y tú crees que David Collado va a aumentar su récord ahora con esta visita, con más rusos que vengan de turismo? Mira, porque él todos los días rompe su propio récord. Independientemente de la valorización que se puede dar a los resultados de las acciones que está haciendo David Collado, hay que pensar que lo importante de esto nace cuando la Secretaría de Turismo instala en Rusia la primera oficina de turismo en Moscú en el año 1990 y pico. ¿En qué año? 1995-96, que nombramos a la periodista de última hora, Araceli Rodríguez, que había estado y había estudiado en Rusia. Es ahí el nacimiento de lo que es el fomento de las relaciones y del turismo de la República Dominicana y de Rusia a la República Dominicana. Mire, ustedes hablan de unos aspectos de enfoque, de situaciones, de posicionamiento de Rusia con relación a República Dominicana. Hay hechos que son notas que yo le doy importancia a la visión de Rusia en los últimos tiempos hacia la República Dominicana. Rusia expresó su dolor y su pesar por el accidente en Yezhov, Rusia, Putin. Sí. Putin. ¿Y usted cree que eso es un asunto aislado? Putin, ¿eh? No, Y la llegada ahora del canciller. No puede ser aislado. Eso va a venir, ese es el inicio de una estrategia creada. Pero no podemos olvidar, Fernando, que la guerra nos ha afectado de Rusia y Ucrania porque teníamos un turismo de ambos países bastante importante. Sí, Y se paralizó con eso, se paró. llegando la República Dominicana a tener el 25% del turismo europeo. 25%, imagínate. Pero ahora que don Julito mencionó lo de la edad y que don Julito y yo somos contemporáneos, la primera vez que aquí en este país se dio clase de ruso se hizo en la era de Trujillo, en plena Guerra Fría. ¿Cómo? Cuando se hace el atentado a Rómulo Betancourt por Radio Caribe a través de onda corta, decían desde Ciudad Trujillo, hoy tenemos las clases de ruso. Kak de la Tavarish, Harashos pasiva. Yo recuerdo en Sabana Grande de Boyá haber encontrado del famoso periodista Laburt, que hizo un buen trabajo sobre Trujillo, que se titula Seguiré a caballo. Laburt. Encontré esa anécdota de cómo Trujillo se puso a impartir clases de ruso para el resto del mundo en plena Guerra Fría en 1959. Es bueno señalar también que el idioma ruso tiene su base, como mencionó Iván, cirílico, no es fácil, porque no es la base latina, el alemán, el francés, el inglés tienen la misma base latina, pero el ruso es otra base que es cirílico, que viene de los griegos, por eso es que para nosotros los dominicanos no es tan fácil hablar el ruso, pero resulta, no sé si ustedes han visto el fenómeno, que los hoteles de nuestros en Bávaro, antes no se veía un haitiano. Pues resulta que los haitianos tienen una facilidad para los idiomas que no la tenemos nosotros los dominicanos. Aprendieron el ruso así. Y con el turismo ruso llegando, eso facilitó muchísimo. Y hoy están los haitianos, te aprenden el alemán, te aprenden el inglés, tienen una facilidad extraordinaria. Y han creado, también en el turismo. Y han creado un dolor de cabeza. Sí, definitivamente. También. Sí, exacto. Es otro de los aportes. Pero debo decirle que la visión de Rusia en aquellos años se me propone a mí entonces que yo tenía que ser también cónsul de Haití, que yo no solo tenía que representar los intereses de República Dominicana, frente a República Dominicana, que yo tenía que ir a visitar Haití. Yo hice 4 visitas a Haití.
lógico, finalmente no acepté el interés que había y Rusia tiene una presencia en Haití. Bien. Bien. Yo quiero pedirle algo. Es un ex asesor del Ministerio de Turismo y un ex cónsul de Rusia en el país. ¿Qué cosa importante se puede decir? No es que él lo esté escuchando, pero para la población o para esa misión que está aquí, se puede decir con motivo de esa visita. Adelante. ¿Se puede decir el motivo de la visita? Sí, en el día de hoy. Estrategia de Rusia hacia Latinoamérica y específicamente hacia la República Dominicana. ¿Hasta qué punto las tierras raras podían jugar un papel determinante? No sabemos. ¿Hasta qué punto de la estrategia y la forma de dirigir los Estados Unidos por el actual presidente es buscar un contrapeso hacia eso? Eso hay que verlo. Pero de que hay un interés del gobierno ruso sobre la República Dominicana, las acciones que vienen sucediendo son determinantes. Y vamos a ver próximamente, en un mes, en 2 meses, los efectos en términos económicos, en términos de asesoría, entre una nación y otra. Ingeniero. Sí, eso que tú dices, Fernando, es correcto. Y yo tengo un síntoma que me impactó cuando me llama Cancillería hace unas semanas y me dice que si puedo recomendar a alguien que pueda instruir en el ruso a los embajadores y personas diplomáticas que vamos a enviar a esos países. Óyeme, eso implica que Cancillería está entendiendo que el rol de Rusia va a crecer, no solo en República Dominicana, como tú bien has dicho, esta región que ha sido olvidada, abandonada, diría yo, por el interés que no mostró Estados Unidos con República Dominicana, con Latinoamérica. Bueno, pues los rusos vieron la posibilidad de entrar y ejercer esa influencia. Bien. Yo quisiera que Iván nos diga y le diga a ellos tu experiencia en el aeropuerto de España, porque te cogía el apagón allá. Y aquí un apagón no es nada, pero allá es serio. ¿Cómo Cuéntame. salió de Iván? No, estábamos en el aeropuerto de Barajas, ya habíamos registrado las maletas y de un momento a otro se fue la luz. Se fue la luz. Se fue la luz. Yo lo tomé con la mayor naturalidad, eso es una cuestión de que ya uno Está acostumbrado. está acostumbrado, pero los minutos se empiezan a pasar, siguen discurriendo los minutos, una oscuridad muy grande, apenas habían algunas luces que estaban encendidas, porque el aeropuerto después de casi 20 minutos fue que pudo encender una planta de emergencia, pero mientras tanto, un búlgaro que me conoce, de los que empacan las maletas, embalan las maletas, me dice, oye, el gran reseteo ha comenzado, no tenemos señales de celular, ya empezó lo que me temía. Entonces uno notaba en la gente el estrés Era un apocalipsis. por el tiempo en que no llegaba la energía eléctrica. Entonces hay un área donde se hace la devolución del pago de los impuestos, del IVA, que se hace una fila, las máquinas se habían apagado y toda la gente que estaba ahí estaba en pánico. Y de un momento a otro, cuando la luz llega, la gente empieza a aplaudir. Y me recordé de mi campo. los aviones. Me recordé de mi campo. Y yo, mira, pero déjenme darles un dato. La mayoría, mucha gente, ahora en las cocinas nuevas, lo que utilizan es cerámica. Eso es con electricidad. Como el apagón duró más de 10 horas, hubo gente que no pudo cocinar. Hubo gente que tuvieron que caminar 15 kilómetros desde su centro de trabajo. Hubo personas que estuvieron 2 horas en un ascensor. Y en el metro. Y los tapones, eso fue un desastre. Y en el metro, no se diga. Es decir, la situación fue casi de una visión como apocalíptica. Sí, sí. Eso es complicado. Iván, finalmente,
aquí todos los días decimos que el presidente Trump está gobernando para los Estados Unidos desde su punto de vista. Y nosotros vemos todo esto de los aranceles, cómo está trabajando con los diferentes países y sus acciones. Usted que lee todos los días en chino, la prensa allá y las noticias de China, ¿cuál es la situación real, la perspectiva, la forma de pensar, la magnitud del conflicto, de la negociación, desde el punto de vista chino hoy con respecto a los Estados Unidos y esto de los aranceles? Los chinos tienen una forma muy pragmática, digamos así, porque está basada en su perspectiva taoísta. Los chinos prevén todos los escenarios. Y si una situación se le presentó difícil porque ahora se impusieron sanciones, ellos juegan a algo que el mundo occidental se le hace difícil jugar, que es al tiempo. Entonces, cuando usted tiene una élite política que está muy clara en que hay que poner varios escenarios y que cuando este escenario se presente, porque ya ellos tenían previsto que eso iba a llegar. Nosotros en el mundo occidental es que pensamos que los chinos no tenían pendiente que esto podía suceder. Y algo importante y que va con todo lo que hemos ido hablando. No estamos en el mundo de hace 20 años, es un mundo multilateral. Rusia es importante, pero aquí no se ha hablado de India. India abrió una embajada en República Dominicana. India es el país con más habitantes del planeta y seguirá haciéndolo. Además es uno de los países que más aporta a la economía del planeta, pero Turquía abrió una embajada en este país. Es decir, el mundo del multilateralismo nos ha dado otro escenario de las relaciones internacionales y el presidente Trump es un resultado del cambio de época porque es el primer presidente de la posverdad. Trump llega con populismo, puede hablar mentiras, pero Trump lo que trata es de rescatar lo que Estados Unidos había perdido y eso llega a la gente. Si él no habla ese discurso, si no dice ese discurso, no llega. Pero es que ya Estados Unidos sí es la potencia colosal en términos tecnológicos, militares, sí sigue siendo importante económicamente, pero ya no es el hegemón del planeta en todo su conjunto. Y por eso Trump llega al poder. Bien, bueno, gracias a Iván Ernesto Gatón, nuestro gran asesor, nuestro experto en relaciones internacionales, que por cierto tengo que felicitarle porque de los bestsellers de Cuesta está el cómic precisamente más reciente de las super maravillas de las primacías dominicanas. Yo creo que pocos países pueden decir que tienen un Iván Gatón. Es verdad, sí, ciertamente. También las gracias a Miguel Ángel Pimentel, ex cónsul de Rusia en República Dominicana, y al señor Fernando Núñez, ex asesor del Ministerio de Turismo.